Vamos a estudiar la parashá de Pinhas. Esta parashá es una parashá poco estudiada por su complejidad, pero la vamos a estudiar un poquito a fondo para que podamos llegar a los puntos más importantes. Esta parashá comienza realmente desde la parashá anterior, en Parashat Balak, en donde cuando Bil'am, el malvado, el brujo, quería maldecir a los hijos de Israel y no lo logró, él estaba enviado por Balak. Y no logró maldecir a los hijos de Israel porque después de todo un pueblo que es bendecido por Dios, por el Eterno, ¿quién lo puede maldecir? No existe quien se anteponga a la palabra de Dios. Además, también estudiamos la semana pasada que el pueblo de Israel es un pueblo que Dios le prometió a Abraham, nuestro patriarca. El que te maldiga será bendecido, el que te bendiga, el que te maldiga será maldecido y el que te bendiga será bendecido. Entonces, esta bendición tiene mucha fuerza en el pueblo de Israel y hasta el día de hoy nosotros somos quienes cargamos la bendición hacia todos los demás pueblos también, para todo el mundo. Está escrito que si algo pasa en el mundo, esto es responsabilidad del pueblo de Israel, de cómo está actuando el pueblo de Israel, y más en estos momentos que vemos que hay una pandemia, una situación global a nivel muy extenso y amplio. El pueblo de Israel tenemos que revisar nuestras acciones porque nosotros con nuestras acciones podemos mejorar la situación de todo el mundo. Pero bueno, volviendo a la parasha anterior, en donde después de que Bil'am y Balak regresan a su lugar ambos, no nada más regresan físicamente a su lugar, sino también después de no poder maldecir al pueblo de Israel, sino todo lo contrario, bendijo Bil'am al pueblo de Israel. Después de esto, regresó a su lugar también espiritualmente, a ser un malvado y a querer maldecir a todo el mundo y ser parte de las fuerzas del mal del mundo. Entonces, cuando termina esto, el pueblo de Israel habitaba en un lugar llamado Shittim, en el desierto, y comenzaron a prostituirse con las hijas de Moab. Esto es algo prohibido por la Torá. Pues está escrito que el pueblo de Israel tiene que ser kedoshim, tiene que ser sagrados, nos tenemos que casar únicamente con judíos para preservar, por un lado, nuestra especie, y por otro lado, para preservar la santidad y que no haya idolatría dentro de nosotros y conservar y cuidar la Torá de Dios. Cuando sucede esto, empezaron a prostituirse, a tomar mujeres de las hijas de Moab, y está escrito que una mitzvah, un buen acto, llama a otro buen acto, y un mal acto, una mala acción, llama a otra mala acción. Significa que cuando estamos en el camino, una persona está en el camino del mal, intuitivamente, y como está en ese camino, sigue haciendo cosas malas. Y una persona que está en el camino del bien, como ya empezó su elección a decidir hacer cosas buenas, todo el tiempo va a seguir haciendo cosas buenas. Entonces, ellos empezaron con prostitución, que se fueron con las mujeres de Moab, y después estas mujeres les decían: ven también a postérnate ante mi ídolo. El ídolo se llamaba Peor, y este ídolo era como muy raro, muy extraño, porque tenían que hacer sus necesidades ante este ídolo. Entonces, era una cosa muy extraña que el Yetzer Hará, el instinto del pueblo de Israel, se estaba yendo hacia la prostitución y hacia la idolatría. Y cuando sucedió esto, no nada más eso, empezaron a comer y empezaron a comer frente a los dioses, que eso también se llama hacer también un sacrificio hacia los ídolos, y se aposternaron a los ídolos. Y tanto está escrito que se adhirieron, Baitzamed Israel le va al peor, se adhirieron, se apegaron a los ídolos. Está escrito que a quién nos tenemos que apegar a Dios. Nuestro trabajo tiene que ser apegarnos a Dios, acercarnos a Dios de tal manera que estemos apegados a Él, pero los hijos de Israel en estos momentos se acercaron y se apegaron a Peor, al ídolo. Y Dios en ese momento se enojó, se encendió la furia de Dios contra Israel. Y en este momento Dios quería exterminar al pueblo de Israel o a parte del pueblo de Israel, y le dijo Dios a Moshe: toma a los dirigentes del pueblo y páralos ante el sol. Por un lado, hay quienes explican que pararlos ante el sol significa colgarlos, porque aquel que es idólatra tiene que colgarlo como parte del castigo. O hay quienes, porque está escrito Neged HaShamesh, que tiene que ser de frente del sol. Entonces está escrito que el sol los delataba quiénes fueron los que pecaron, porque no hay forma de saber quiénes se fueron con las hijas de Moab. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Se paraban ante el sol, y cuando se descubría, se paraban todos en un lugar abierto,
Y cuando se descubría una nube y le daba el sol a esa persona, significa que esta persona tenía que morir. Y esta persona era colgada. Y de esta manera se iba a tranquilizar la furia de Dios contra Israel. Y Moshe le dijo a los jueces en Israel, habían 8.800 jueces en el pueblo de Israel, y Moshe les dijo, cada quien de los 8.800 mate a su gente, cada quien mate a las personas que sean sus malvados, porque después de todo, cuando una persona del público, del pueblo, de la congregación peca, también es responsabilidad de sus rabinos o de sus jueces. ¿Por qué? Porque no estuvieron al tanto de qué está pasando con esta persona, por qué está pecando, o tal vez no lo reprocharon lo suficiente. Entonces, de pronto vino un hombre de los hijos de Israel que se llamaba Zimri. Y Zimri se acercó con una midianit, se acercó y estaba frente a los ojos de Moshe y frente a los ojos de Bené Israel, y estaban todos llorando junto a la casa de Dios, junto al Ohel Moed, estaban todos llorando por este decreto que iban a matar a muchos de los hijos de Israel por el pecado. Mientras todos estaban llorando, trajo Zimri a la mujer, a la midianit, enfrente de todos, y en ese lugar hicieron el pecado enfrente de todos, frente al Ohel Moed. Y este fue un pecado muy, muy grande y muy, muy grave frente a Dios, porque una cosa es hacer una transgresión de este tamaño de manera oculta, y otra cosa es hacerla frente a todos, porque esto se llama befaresia. Befaresia significa que le advierten, que hay testigos y que no le importa qué van a decir. Obviamente que está escrito que deberíamos tener miedo del qué dirán, de la misma forma en que tenemos miedo del qué dirán, tendríamos que tener miedo de Dios, de qué dirá Dios. Pero este hombre, Zimri, que era un dirigente del pueblo de Israel, ni siquiera le importó ni el qué dirán, ni qué dirá Dios, ni nada, y pecó, hizo el pecado frente a los ojos de todo Israel. En estos momentos había un hombre en la congregación, que vamos a contar un poquito de él. Este hombre se llamaba Pinjas, y Pinjas era su descendencia, la cuenta muy bien y la extiende en estos psukim, en estos versículos. Pinjas era descendencia directa de Aarón, era nieto de Aarón, pero él, del lado de su mamá, era nieto de Yitro. Significa que de un lado era nieto del gran sacerdote, y por otro lado, de su linaje, del lado materno, su abuelo era converso. Entonces él quería ser Cohen Gadol porque a él le tocaba, porque era hijo de Elazar. Pero ¿qué decía la gente y qué decían los jajamim y toda la gente de esa época? Decían, no, él no merece, él no puede ser gran sacerdote. ¿Por qué no puede ser gran sacerdote? Porque tiene que ser linaje puro de la familia del Cohen Gadol, no puede ser hijo de converso. Y todos tenían una discusión si sí podía ser o no podía ser el Cohen Gadol. En realidad con Moshe también había una discusión que no se sabía si se podía casar con una conversa, con la hija de Moshe. Pero como él se casó antes de la entrega de la Torá, Moshe se casó con Ziporá antes de la entrega de la Torá con la hija de Yitro, entonces se le permitió quedarse con ella. Porque antes de la revelación en Har Sinai no había una diferencia legal precisa entre Israel y demás naciones, solo después de recibir la Torá. Y no había una prohibición de casarse explícitamente con gentiles, con no judíos. Pero después de la entrega de la Torá en Har Sinai, que el pueblo pasó por una conversión multitudinaria, que todo el pueblo de Israel se convirtió y aceptó a Dios como su único Dios. A partir de ese momento estaba prohibido que un judío se case con un gentil, a menos de que se convierta. En ese momento, Pinjas no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar al ver lo que estaba sucediendo. Ante la ley judía existe una halajá, existe una ley explícita, que si una persona ve que un judío se relaciona sexualmente con una mujer no judía en público, frente a todo el mundo, y le advierten y no hace caso, está escrito que una persona tiene que matar a esta persona. Esto se le llama celar el cielo de Dios. Y explica la Gemara en Sanedrín
que la halajá a seguir en este caso es el judío que tenga relaciones con un gentil, lo pueden atacar las personas que celan a Dios, los que estén motivados por el celo. En este momento a Pinhas se le olvida totalmente la halajá, se le olvida totalmente la ley y no sabe qué hacer. Y viene con Moshe y le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, Moshe? ¿Qué hago? ¿Los mato o no los mato? ¿Qué hago? Ahora aquí Moshe entra en un debate interno. No sabe qué hacer, porque si le dice mátalos, significa que Pinhas no los puede matar porque no viene por celo propio, sino porque Moshe le dijo. Tenía que causar que Pinhas se acuerde de la halajá, de la ley, sin decirle la ley. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo va a hacer Moshe para decirle a Pinhas, recuerda la halajá que los puedes matar, que los tienes que matar, pero yo no te puedo decir? Entonces, ¿qué le dijo? Se lo dijo por medio de un mashal. Le dijo como una fábula y le dijo, la persona que lee la carta, entonces que ejecute lo que está escrito en la carta. Esta fue una manera de decirle a Pinhas, de una manera que realmente tú eres como el cartero que traes la carta, entonces haz lo que dice en la carta. En ese momento se le prendió el foco a Pinhas y dijo, es cierto, lo que yo tengo que hacer ahorita es matarlos. Y fue lo que hizo, pues se acercó a Zimbri y a Cosbi Batsur, que era la hija del rey de Midian, y se acercó a ellos y los mató frente a todos los hijos de Israel y les clavó la espada frente a todos, dentro del cuarto en donde estaban. Entonces, esto fue que Pinhas celó el celo de Dios. Así está escrito, celar el celo de Dios. Y realmente lo que hizo Pinhas es que les clavó la espada a ambos dos en el mismo pecado que hicieron. Y ahora sí, empezando con esta Parashat Pinhas, fue que ahora sí sabemos que Pinhas vengó la venganza de Dios. Está escrito que cuando termina esta parte, termina el Pateatzera Magefá, se detuvo la pandemia, se detuvo la epidemia en esos momentos que se estaba muriendo mucha gente por el pecado. Y realmente murieron 24,000 personas del pueblo de Israel, que era una cantidad muy grande, y a partir de lo que hizo Pinhas dejó de morir gente. Y nosotros podemos usar este pasuk muy fuerte para pedirle ahorita a Dios también que detenga la pandemia en la que estamos nosotros viviendo. Entonces Pinhas, el hijo de Elazar, el hijo de Aarón a Cohen, dice Dios, él regresó, calmó mi ira. ¿Por qué? Porque celó mi celo dentro de ellos y así yo no exterminé al pueblo de Israel por mi celo, por mi venganza. Entonces, ¿qué promesa se le da a Pinhas a partir de este momento? Hineni notenlo et beriti shalom. Le voy a dar a él un pacto de paz. A partir de este día, Pinhas va a ser el amado de Dios, va a ser una persona de pacto con Dios. Y está escrito que Pinhas se convierte en estos momentos en Eliyahu Anabí, en Eliyahu el profeta, y a partir de estos momentos nunca muere Pinhas. Y después, no nada más eso, que va a tener, él y sus hijos van a ser Kohanim Gedolim, van a tener el mérito de ser el Kohen Gadol del pueblo de Israel, aunque tenían dudas si él iba a ser meritorio de ser el Kohen Gadol, pero como Dios dijo ahorita, Tajat Asher Kinele Elokav, porque tuvo el celo de velar y de celar por algo que le molestó, que era de Dios. Y ya después salen a la guerra contra Midian y Dios los ayuda. Pero lo que vamos a estudiar ahorita es lo que dice Ravolve sobre esta parasha. Rashi explica que cuando Pinhas mató a los transgresores, cuando Pinhas mató a Cosbi, Batsur y a Zimbri, él realmente lo que estaba haciendo era vengando una venganza que Dios tenía que vengar. ¿Y qué significa esto? Hashem se considera, está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio, que Dios es Kelkano, Dios es el Dios de la venganza. ¿Qué significa que Dios es el Dios de la venganza? La venganza de Dios se manifiesta cuando Él erradica el mal del mundo. En el momento en que Dios hace que se quite la maldad del mundo, en ese momento Él está vengando su venganza. Así está escrito por Rashi.
¿Por qué? Porque Dios no quiere que haya mal en el mundo. En realidad, Dios quisiera que haya puro bien en el mundo. El mal en realidad es causado por el hombre y cuando Dios viene y erradica ese mal, está vengando la venganza, está erradicando el mal. El acto de Pinjas de venganza es un acto paralelo a un acto de Dios. Nosotros tenemos que emular los atributos divinos. Si uno de los atributos divinos es la venganza, de vengar y de erradicar el mal del mundo, también Pinjas hizo y emuló el atributo de Dios de venganza. ¿Y cuál era su intención de Pinjas? Quitar de los hijos de Israel el mal, erradicar el mal de los hijos de Israel. Esta no fue una venganza, que digas una dulce venganza, porque nosotros los humanos consideramos una dulce venganza, por ejemplo, una persona, como los niños chiquitos, me pegas, te pego, me hiciste daño, te hago daño, eso es una dulce venganza, ¿sí? Lo que tú me hiciste, yo te hago, pero eso está escrito en la Torah, que uno no debe de vengar lo que uno, paralelo a lo que el otro te hizo, sino un acto de venganza, como la venganza que Dios dice, es que no de la forma coloquial en la que nosotros entendemos la venganza, nada más erradicando el mal, Dios tiene la capacidad de destruir a los transgresores. ¿Sí? Que este sería en los días del Mashiach, cuando tengamos la salvación, Dios va a destruir a los transgresores y va a permitir vivir a los justos. Entonces, está escrito en la Gemara, en Masejet Yomá. Entonces, nada más quiero que quede claro esto, que la venganza de Dios es muy diferente a lo que nosotros comprendemos como venganza. Dios toma venganza a un nivel nada más de erradicar el mal. Esa es la venganza para Dios. Y eso es lo que hizo Pinjas. Ahora vamos a ver lo que dice la Gemara en Masejet Yomá. La Gemara dice, ahora vamos a ver lo que dice la Gemara en Masejet Yomá. Dice que un Talmid Jajam, un erudito, tendría que tomar venganza como una víbora. Así como una víbora la pisas y te pica, así que tendría que ser un erudito. ¿Qué significa esto? Significa que un erudito, una persona que está estudiando Torah, tiene que tener el suficiente conocimiento para que si tú lo atacas con un argumento o tú le dices algo, él siempre tiene que saber atacar y contraatacar y sacar un argumento suficientemente válido para traerte a ti. Este es como el nivel básico de lo que dice acá, pero dice que el Talmid Jajam en realidad de alguna forma tiene que ser un vengador de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Está escrito en Teilim, Oave Hashem sin urra. Los que aman a Dios odien el mal. Una persona que ama a Dios tendría que odiar el mal. Esto significa que una persona que realmente está pegada y ama a Dios, cuando ve algo que está mal, tendría que odiar esto, como hizo Pinjas. Nosotros no tenemos la capacidad de vengar a nivel de Pinjas, que en ese momento tenía la fuerza y la capacidad y el poder y el permiso y la obligación de vengar la palabra de Dios, pero por lo menos nos tendría que molestar algo que está mal. Cuando vemos que algo está mal, que alguien está hablando en contra de la Torah, que alguien está hablando en contra de los hijos de Dios o contra los abrejim o contra los eruditos, tendríamos que tener la suficiente fuerza, por lo menos de tener argumentos y de defender la palabra de Dios. Si no, obviamente no podemos hacer un acto como el de Pinjas, porque nos meterían a la cárcel y porque está mal hacer eso en estos días, porque no es lo que nos está pidiendo Dios de nosotros en estos días. Pero lo que sí tendríamos que hacer es tener los suficientes argumentos para también nosotros decir algo que está mal, levantar nuestra voz y no quedarnos callados. Y no nada más eso, no nada más erradicar el mal, sino no ser apáticos frente a algo que tú ves que está mal. Por ejemplo, el mundo nos dice, si tú ves algo que no te parece, que está mal, quédate callado, no te gusta, vete a otro lado, no lo peles y ya. Pero los jajamim nos dicen, eso no está bien. Cuando tú ves que algo está mal, cuando ves que una persona está haciendo algo que es incorrecto y obviamente te va a escuchar, pero tienes que levantar tu voz, tienes que decir, a mí no me parece que esto está bien. Yo pienso que esto no debe de ser. ¿Por qué? Porque así estás erradicando el mal del mundo. Si tú ves que algo está incorrecto y tú permites que esto siga sucediendo y no levantas tu voz y no dices nada, el que calla otorga. Estás permitiendo que esto siga sucediendo y no estás erradicando el mal del mundo. Con este enfoque podemos entender, por ejemplo, cómo Sarai Menú, ella cuando se dio cuenta que Agar
estaba haciendo el mal dentro de su casa, la corrió, la sacó de su casa, a pesar que sabía que tenía un hijo y que había abandonado a la familia de su padre y había dejado de ser princesa para apegarse a Abraham Avinu, pero ella sabía que Agar lo que estaba haciendo estaba mal y lo que ella eligió fue sacarla de su casa porque sabía, fue su manera de decir, esto está mal. Y de la misma forma sucedió, por ejemplo, que Rabbi Yeruham Leibovitz, nos cuenta Ravolve, que un rabino muy grande que se llamaba Rabbi Yeruham Leibovitz, en algún momento él tenía un alumno que se portaba muy mal y lo corrió del colegio de eruditos, lo corrió del Beit Midrash, porque se portaba mal. Pero después de un tiempo, no lo regresó a la yeshiva, de alguna manera por su comportamiento, pero lo que sí fue es que le dio a su hija como esposa, lo tomó como yerno. ¿Qué significa esto? Que la venganza que tomó Rabbi Yeruham Leibovitz, de alguna manera, una venganza, un celo por Dios, por una persona que se está comportando mal, un alumno que se está portando mal dentro del Bet Midrash, fuera de que podríamos nosotros analizar si está bien que lo saca o no, no son estos tiempos, eran tiempos mucho más estrictos. Pero fuera de eso, nos damos cuenta que su venganza no fue una venganza a nivel personal. Nada más fue una venganza por vengar el celo de Dios. A ti, aquí este es un Bet Midrash, aquí este es un templo, tú no te puedes comportar así. Yo no te odio, yo después te vas a ser mi yerno y nos podemos llevar muy bien, pero aquí te tienes que comportar como en la casa de Dios. Y eso así tiene que ser como nosotros veamos, tenemos que ver la casa de Dios. Cuando vemos también, por ejemplo, una persona que está hablando en la casa de Dios, no podemos permitir que la gente se porte mal o que esté hablando en el CNIS, en la sinagoga. No podemos permitir, tenemos que callar a las personas que están hablando, porque si no, estamos permitiendo que más y más gente hable y que más y más personas estén teniendo una falta de respeto ante la casa de Dios. Entonces, lo que hizo Sarai Menu y lo que hizo Rabbi Yeruham, lo podemos entender como una venganza a nivel abrir la boca y alzar la voz frente a lo que nosotros vemos que está mal. Esta no es una venganza personal, esta no es una venganza dulce, como nosotros la entendemos a nivel humano, sino esta es una venganza a nivel de decir y levantar nuestra voz cuando vemos que las cosas están mal. Y esta es una forma de venganza. Cada uno de nosotros tenemos una manera de celar y de vengar por el nombre de Dios y hacer que se fortalezca el nombre de Dios y que se erradique el mal del mundo. Cada quien tiene que hacer una introspección y darse cuenta cómo yo vengo y doy fuerza al nombre de Dios en el mundo. Cada quien tiene que pensarlo. Este es un trabajo interno de hacer que el nombre de Dios sea más grande en el mundo y erradicar el mal del mundo. ¿Tú cómo lo estás haciendo el día de hoy?